a comenzar con el espinal, vamos con esa parte. De aquí, digo, voy a los puntos ya más rápido. La médula tiene una longitud aproximada de unos 45 centímetros, ligeramente en los varones, unos cuantos centímetros. Y pues lo importante es conocer los puntos de fijación o medios de fijación. Estos medios de fijación están dados por la pía madre. Recordamos las tres meninges, que son dura, aracnoides y pía madre, que las iremos repasando también. La pía madre será la responsable de estos medios de fijación. Tenemos un medio de fijación lateral, ¿ok? Que es el ligamento o denticulado, también lo pueden encontrar así. Este va a tener unos 21 puntos de fijación. Aquí en este esquema, digo, tendremos la espinal que está envuelta en las meninges. La más profunda de todas corresponde a la pía madre y de la pía madre van a salir estos ligamentos articulados o ligamentos dentados, ¿ok? Se dan cuenta, atraviesan a las otras meninges y se insertan en la dura madre. Entonces, el medio de fijación lateral espinal, recordamos, ligamento dentado y está hecho de pía madre. Aproximadamente 21 puntos son los que se van a insertar a los lados, que ya los iremos revisando. El otro medio de fijación que también corresponde a pía madre y a células gliales es el filum terminal o hilo terminal. Era un vestigio, ¿no? La parte embrionaria, cuando todavía teníamos cola. El filum terminal, el médula espinal, se dirige hacia abajo, aquí estaría en verde. Recordamos también está hecho de pía madre y se prolonga. Veremos ahorita que este filum terminal se divide en dos. Tiene una porción interna y una porción externa. La espinal está envuelta en las tres meninges y de aquí nada más aclarar que la dura madre, la que se localiza más superficial, forma una bolsa, ¿no? Un espacio donde va a colgar la médula espinal. Este espacio, que es donde también hay líquido cerebroespinal, de la cisterna lumbar, ¿no? Entonces aquí abajo hay una cisterna lumbar. Entonces quiero que observen que el terminal hecho de pía madre tiene una parte interna porque está dentro de la cisterna lumbar y luego perfora la cisterna y llega, ¿no? Al coxis. Tiene una parte externa, ¿sí? ¿A qué nivel termina esa cisterna o a qué nivel cambia de nombre también el filum terminal? Esto se va a localizar aproximadamente hacia S3, ¿sí? En la tercera vértebra sacra. Entonces, el medio de fijación inferior de la médula espinal es de pía madre, es el filum terminal, tiene una porción interna dentro de la cisterna lumbar, tiene una porción externa, que también se conoce como ligamento coxigio, y este, pues el nombre lo indica, se va a anclar en el coxis. ¿De acuerdo? Entonces, son los dos medios de fijación principales. Lateral, el ligamento dentado, inferior, el filum terminal. Ambos van a estar hechos de lo mismo, de la pía madre. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de esta parte, o sea, de los medios de fijación? No, No, perfecto. Ok. Ahorita hablamos del límite superior, que hay varias maneras de estudiarlo. Si nosotros vemos aquí a la médula espinal, en configuración externa, le vamos a estudiar unas intumescencias, que son como unos abombamientos, unos chipotes que presenta la médula. ¿Por qué tiene esas intumescencias? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué es más grande la espinal ahí? Para inervar las extremidades, creo. ¿Ok? Para las extremidades, entonces para formar justamente algunos de los plexos. Por ejemplo, la intumescencia cervical va de C5 a T1. ¿Eso a qué le suena? ¿Qué va a formar un plexo? ¿Cuál plexo se formaba de C5 a T1? Plexo cervical. No, más abajo. Plexo. Braquial. Pues el plexo braquial se va a formar justamente de C5 a T1. Aquí son las vértebras, ¿no? No corresponde necesariamente al mismo nivel. Esa va a ser la primera intumescencia. Otra intumescencia que se va a formar es la lumbosacra, ¿no? Que esta abarca, pues, las últimas vértebras, de hecho, ¿no? Y aquí ya coincide de L2 hasta S3, ¿vale? Entonces son las intumescencias que le vamos a estudiar. ¿Qué más le estudiamos a la médula espinal? Surcos y fisuras. Ahorita lo vamos a ver en la configuración externa, lo vamos a retomar en la interna. Si yo veo la médula espinal de frente, le estudio esta fisura que está muy grande en la parte anterior y esta se llama fisura media anterior. Entonces la fisura media anterior se localiza aquí adelante y va a dividir a la médula espinal en derecha.
Además de la fisura media anterior, estudiamos dos surcos, que son los anterolaterales. Acuérdense, aquí los términos que vamos a utilizar pueden ser sinónimos. Anterolateral también le podemos decir ventrolateral, acuérdense. Otra forma de decir anterior es ventral. ¿Y de posterior qué sería? ¿Qué sería posterior? Dorsal. Dorsal, ¿no? Entonces, ojo ahí con los sinónimos. Tenemos fisura media anterior. A los lados tenemos dos surcos anterolaterales, que de esos surcos van a salir las raíces anteriores, raíces motoras, que ahorita vamos a explicar. ¿Sí? Entonces, es lo que veríamos adelante en la médula espinal. ¿Qué vemos atrás? Atrás no se llama fisura, atrás se llama surco. ¿Ok? Entonces tenemos el surco medio posterior, ¿de acuerdo? Y también tenemos dos surcos a los lados, que son los surcos posterolaterales. También, ¿de qué otra forma le podemos decir a los posterolaterales? Dorsolaterales. Dorsolaterales, muy bien. Entonces, atrás estudiamos surco medio posterior, surcos posterolaterales y de ahí están ingresando las sensitivas, ¿de O acuerdo? si quieres este. Entonces, para que lo... Ok. También, bueno, pues mencionar el límite superior de la médula espinal. Su límite superior lo podemos definir de varias maneras. Uno de ellos va a ser en la decusación piramidal. La decusación piramidal se localiza ya donde comienza la médula oblongada, en las raicillas de C1. Si nosotros lo vemos acá, en unas imágenes, vamos en el tallo cerebral, en su vista anterior, vemos aquí abajo la médula espinal. Justo donde está la decusación de las pirámides, que sería como estas fibras que están ahí, como formando una X, ahí es donde comenzaría la médula oblongada, sería uno de los límites superiores. Es decir, abajo de la decusación es médula espinal, arriba de la decusación es médula oblongada. ¿Ok? Entonces, otra forma de identificar es un límite superior. También tenemos un límite que es óseo. Aquí es de referencia a la primera vértebra, el atlas. Del arco posterior al arco anterior, igual trazamos una línea. Esto sirve más con estudios de imagen, una radiografía, una tomografía. Lo que se encuentre por abajo de ese uno, pues vamos a, o de esos arcos, vamos a considerarlo médula espinal. Lo que se encuentre por arriba, médula oblongada. Entonces ya tendríamos los límites generales de la médula espinal. Ya dijimos su límite superior, que puede ser nervioso o puede ser óseo. Su límite lateral, ¿quién lo formaba? Ligamento dentado. Ah, muy bien. ¿De qué está hecho el ligamento dentado? De pía madre. De pie madre, perfecto. Límite inferior, ¿quién lo forma? El filum terminal. Terminal. Hilum terminal, ¿no? Que tiene su porción interna y porción externa, que lo mismo también está hecho de pie madre, ¿no? Entonces, esos son los límites, lo que va a fijar. Aquí observen, esta imagen es de la médula espinal, es una vista posterior. Entonces, en la vista posterior, ¿qué tendríamos aquí? El surco medio posterior. Surco posterolateral o Ah, no, sí. dorsolateral, ¿no? Acuérdense que el surco medio posterior, aquí está cubierto, es esta parte que tiene el tejido adiposo, es eso de ahí. Muy bien. ¿Qué son estas cosas que justo están en el surco? La Ligamento racilla. dentado. Son Raicillas raicillas sensitivas o motoras. Sensitivas. sensitivas. Muy bien, porque justo están en la parte dorsal. Observen, aquí se ve un poquito, ¿no? Justo el ligamento dentado, que es como esa telita que está ahí alrededor, ¿no? Que es un medio de fijación lateral. También observen acá, este es un corte transversal de la médula espinal. Tenemos que orientarnos con todas las estructuras. Esto sería posterior, ¿no? Hacia allá se encuentra el proceso espinoso de las vértebras, el cuerpo, eso es anterior. Entonces, vean aquí en la médula, adelante teníamos la fisura media anterior. Si ustedes se dan cuenta, es más profunda y atrás más delgado el surco medio posterior. Vemos las raicillas y aquí podemos identificar las meninges. ¿Cuál sería esta meninge de aquí? La dura madre. Dura madre. Exactamente, ¿no? Muy bien. Si esa es la dura madre, ¿cuál sería esta de ahí? Aracnoides. Aracnoides. Y la pía madre, pues está adherida, ¿no? Al tejido nervioso, al parénquima.
De aquí recordamos, aunque se va a retomar, un poco de las generalidades, los espacios. ¿Cómo se llama este espacio que está por afuera de la dura madre? Epidural. Epidural o extradural, muy bien. Y entre dura madre y aracnoides, Espacio sutural. dural, perfecto. Y todo este hueco entre aracnoides y pía, Subaracnoideo. 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 Pregunta básica que hay que saber, ¿dónde se localiza el líquido cerebroespinal? ¿En qué espacio? En el subaracnoideo. Muy bien, en el subaracnoideo es donde lo vamos a localizar, ¿no? Entonces, para identificar al menos con esa imagen esas estructuras. ¿Ok? Otra cosa, bueno, la médula espinal, donde termina, después de las intumescencias, hacia abajo, forma el cono medular. ¿Ok? Y del cono medular, que ya es la última porción, emergen ya fibras nerviosas, que le vamos a dar el nombre de cola de caballo o de caudequina. Entonces, podemos observar. Aquí en esta imagen, justo en la parte interna, estaría el cono medular y ya de ahí cae, ¿no? Caen las fibras que se van a dirigir a la región sacra, ¿no? Lumbosacra, que es la caudequina. De aquí otra consideración importante, pues ¿dónde termina la médula espinal? La respuesta correcta es depende. Entonces aquí vemos estas imágenes que de hecho son de embriología y nos ayuda a entender pues cómo nosotros crecemos en la región caudal y la médula espinal va quedando cada vez más hacia arriba. Vean que en la etapa fetal, a los inicios de la etapa fetal, finales de la embrionaria, es de la misma longitud. Sin embargo, el feto sigue creciendo, ¿no? Y entonces la médula espinal queda más arriba. Observamos justamente ya en el recién nacido dónde termina la médula espinal. Digo, son promedios, puede variar. En el recién nacido, la médula espinal termina en el disco intervertebral de L2 o L3. También puede ser decirlo de otra manera, en el borde inferior de L2 o en el borde superior de L3. ¿Ok? Ahí terminaría en el recién nacido, L2, L3. Y en la edad adulta, ¿no? Vemos que sube una vértebra más, L1, L2, en el disco en medio. Podemos decirlo, borde inferior de L1, podemos decir borde superior de L2, aproximadamente. ¿Hay variantes? Sí. ¿No? Y incluso puede llegar a T12, no muy raro, puede llegar a L3, pero entonces, para fines de examen, pues en el recién nacido L2, L3 y para la edad adulta L1, L2. Y si no les especifican la edad, ¿qué pondrían de respuesta? ¿Dónde termina la médula espinal? L1, L2. L1, L2, porque acuérdense, estudiamos a un sujeto anatómico, ¿no? Que ya sería una persona adulta. Entonces es importante eso. Y vean pues cómo justo el filum terminal llega hasta la región del coxis y queda aquí el espacio sacodural, ¿no? Que es lo que va a tener el líquido cerebroespinal, porque ahí nos va a servir para un procedimiento. Ahí podemos picar y obtener líquido. ¿Cómo se llama ese procedimiento? Por función lumbar. Función lumbar, muy bien. Entonces, pues importante saber dónde termina la médula espinal. No vamos a picar arriba, ¿no? En el E1, en T12, porque podemos provocar lesiones neurológicas. Observen aquí estas imágenes que nos pone, por ejemplo, Yokochi. Observen cómo en el recién nacido llama la atención, ¿no? De primer bloque ven las curvaturas de la columna. Aquí es una única, todavía no se han formado las curvaturas secundarias. Todavía no han osificado bien las vértebras, pero observen la médula espinal. La médula espinal va a terminar entre L2 y L3 y vean el tamaño del filum terminal. Ahora observen acá en el sujeto anatómico, para no contar todas las vértebras, pues aquí tenemos el promontorio, L5, 4, 3, 2, 1. Observen que la médula espinal justamente termina entre L1 y L2. Lo que sigue, ¿qué es esto de aquí? Además del filum terminal, ¿cómo se llaman esas fibras nerviosas? Caudequina. La caudequina. Y vean cómo se dirige hacia el sacro, ¿no? Para inervar la porción pélvica y miembro inferior. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda que tengan de médula espinal, de lo que hemos visto? No. Perfecto. Ok. Aquí otra cosa a considerar es esta regla. Es la regla de Chipault, la regla de las vértebras y de la médula espinal. Para si llega a haber un caso clínico, pues entender las vértebras no siempre van a estar al mismo nivel del segmento de la médula. Para empezar, acuérdense cuántas vértebras cervicales tenemos. 7. ¿Cuántos segmentos medulares cervicales? 8. Ya desde ahí no coincide.
Pero bueno, aquí las reglas. Yo quiero saber qué segmento medular. Si yo palpo el proceso espinoso de C6, ¿de acuerdo? ¿Qué segmento medular estaría explorando? O sea, pongámoslo de otra manera. Una persona tiene un accidente, se fractura C6. ¿Qué segmento medular se lesionó? C7. C7, porque le sumo 1. ¿Ok? Si la persona se fracturó C4, ¿qué segmento medular está lesionado? C5. C5. Para las vértebras cervicales, muy bien, le sumamos una vértebra, o sea, sumamos 1 nada más. Ahora vean, en las torácicas superiores le sumo 2. Quiere decir, si el paciente tuvo una fractura y palpamos la lesión es la vértebra T2. Ah, bueno, se lesionó T4, ¿no? Porque le sumo 2. Si la persona se lesionó T7, ¿no? La vértebra T7, el segmento medular sería T10, ¿no? Le sumo 3, ¿de acuerdo? Para eso me sirve la regla. ¿Se dan cuenta? En las cervicales le sumo 1. En las torácicas de T1 a T6 le sumo 2. De T7 a T9 le sumo 3. En la décima vértebra torácica, ahí están los segmentos L1 y L2. En la onceava, L3 y L4. En T12 encontramos L5. Y acuérdense, la médula espinal acaba en L1. En L1 vamos a encontrar los segmentos sacros y coccigios. Y ya de ahí sale la caudequina. Entonces, para que tengan en cuenta esta regla, a la hora de, no sé, un caso clínico, ¿qué segmento medular se encuentra lesionado? ¿Sí se entendió la regla? Sí, doc. Ok, si yo les digo que el paciente se lesionó C6, ¿qué segmento medular está afectado? C7. Muy bien. El paciente se lesionó la vértebra T8, ¿qué segmento medular? C10. 11. T11. T11, acuérdense, T7, T8 y T9 le sumamos 3, ¿vale? Entonces, para que ahí lo practiquen. Muy bien. Ya tenemos como esta parte general de la médula espinal. Vamos con la configuración interna. Y ahorita ya esa manera de repaso vamos a identificar que tenemos un montón de cosas. Entonces, la médula espinal, cuando hablamos de ella en su configuración interna, acuérdense, son cortes transversales, como una rebanada. Vamos a estudiar sustancia gris y sustancia blanca. ¿Qué es la sustancia gris? ¿Me recuerdan? ¿De qué está compuesta la sustancia gris? De eso más. ¿Ok? Somas, cuerpos neuronales. La sustancia blanca, De axones. axones. ¿Y qué le da el color blanco? Las vainas La de mielina. La mielina. Muy bien, son axones mielinizados, ¿no? La mayoría. Acuérdense que en la médula espinal la sustancia gris va a estar al centro, sí, va a estar adentro, la H o esa mariposa que vemos. La sustancia blanca va a estar afuera, ¿de acuerdo? Va a ser al revés, ya cuando lleguemos a los centros superiores, ¿no? A la cerebelo, a la corteza cerebral, se va a invertir esta disposición. ¿Se acuérdense de eso? La sustancia gris la estudiamos en cuernos, que también se le decían astas, lo pueden encontrar de cualquier manera. Y la sustancia blanca en cordones, que también le podemos decir funículos, ¿no? Cualquiera de las dos. En este corte transversal de la médula espinal, vamos a identificar primero nuestros surcos. Acuérdense, solo hay una fisura, la media anterior o ventral, ¿sí? Entonces la fisura media anterior es la más profunda de todas. Me separa en derecha e izquierda. Atrás se llama surco. Surco medio posterior. Entonces, para acordarnos los dos. Los otros surcos, adelante, surcos anterolaterales. También le podemos decir de qué otra manera a los anterolaterales. Ventrolaterales. 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 Y atrás los surcos posterolaterales. ¿De qué otra forma les decimos? Dorsolaterales. 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 Muy bien. Se puede formar otro surco más que le pueden decir paramediano o le pueden decir surco intermedio posterior. Este es uno extra. ¿Dónde se va a formar? A partir de T6. Bueno, eso es lo que pone Snell. Snell lo dice como T6. Si ven otros libros como Fifi, dicen T7, ¿no? Bueno, para fines de bibliografía, que usamos Snell, T6, ¿no? Entonces, ese surco va a estar de T6 hacia arriba. Abajo no va a haber este surco intermedio posterior. Ahorita hablamos de sus divisiones. Ok. Una vez que ya tengo esos surcos, vamos a estudiar la sustancia blanca en qué se dividía, ¿me recuerdan? ¿Cómo dividíamos a la sustancia blanca En cordones. en cordones? ¿De qué otra forma les decimos? Funículos. Funículos. Funículos, exactamente.
Entonces, esos cordones, acuérdense, neuroanatomía, todo es simétrico, derecha e izquierda, siempre es comparar. Del surco anterolateral a la fisura media anterior, ¿cómo le llamo a este cordón? Funículo anterior o cordón anterior. Funículo cordón anterior o ventral, muy bien. Del surco anterolateral al posterolateral, ¿cómo le llamo? Cordón Lateral. lateral, muy bien. Y me falta el cordón posterior, ¿ese de dónde a dónde va? Del surco posterior lateral al surco medio posterior. Perfecto. Posterolateral al surco medio posterior. Cordón o funículo posterior o dorsal, ¿sí? Acuérdense, pues va a ser lo mismo, derecha e izquierda. Esto siempre debe ser simétrico. Ya tenemos los cordones o funículos que se estudian en la médula espinal, ¿no? Aquí están los 3 funículos o los 3 cordones. ¿Y la sustancia gris en qué la dividía? En astas. En astas o cuernos, muy bien. Entonces, adelante es el cuerno anterior, que también lo encuentran como asta ventral o asta motora. Acuérdense, adelante es motor. Atrás, el cuerno posterior o asta dorsal, que es sensitivo, recibe a las raicillas sensitivas. Y pues también tenemos una columna intermedia. Esa columna intermedia a veces origina un cuerno lateral. ¿Sí? Que es información autónoma. Acuérdense, sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. ¿A qué nivel encontraríamos de la médula espinal el sistema simpático? O sea, ¿qué nivel podemos encontrar este cuernito? Entre T1 y L2. ¿Ok? Entonces, acuérdense, el sistema simpático, muy bien, es tóraco lumbar. Es en las torácicas y en las primeras lumbares. Perfecto. ¿Y el sistema parasimpático dónde estaba en la médula espinal? De S2 a S4. S2, S4, muy bien. ¿No? Y allá arriba, pues en los nervios craneales. Ahora, viendo esta imagen, está muy bonita, ¿no? Esta imagen ahí de la médula, ¿qué sería esto de aquí? El surco anterior. Anterior. Acuérdense que no es surco, es Fisura medio Fisura. anterior. fisura media anterior. Y acá, Surco medio anterior. Posterior. surco posterior, ¿no? Es más delgadito, profundo, pero es delgadito, ¿no? Y este de acá, ¿qué serían surcos? Para medianos. Posterolaterales, ¿eh? Porque ahí están llegando, acuérdense, están los cuernos, ¿no? De la médula espinal. Y acá, que son menos notorios los surcos Anterolaterales. Anterolaterales. laterales. A ver, viendo esa imagen, ¿de dónde es la médula espinal? ¿De qué segmento? Acuérdense, cervical, torácico, el lumbaro sacro. A ver, ¿quién lo logra diagnosticar? Véanlo con calma. Torácica, ¿Por qué? porque bueno, yo identifico por las astas que son demasiado largas y lo del centro está muy delgado. Ok, muy bien, delgado, perfecto. ¿Algo más? ¿Es correcto? ¿Es torácica? ¿Alguien más Es quiere que agregar? también se le ve Igual ya se ve, A ver, adelante, sí, sí, digan. el surco paramediano, ¿no? Que está arriba de T6. Bien, ¿qué otro nombre tiene el surco paramediano? ¿Es correcto? Intermedio posterior. Intermedio posterior. Muy bien. ¿Y algo más que quieran agregar? ¿Hay algo más que se ve también? ¿Nadie? A ver, recuérdenme, ¿esto qué es? El asta posterior. Este posterior, Hasta posterior. Asta anterior. bastante. Vamos a acercar. Observen aquí. ¿Qué tenemos ahí? Cuerno El cuerpo lateral. lateral. Es el cuerno lateral o hasta lateral. Eso ya me dice que es torácico. Probablemente el lumbar alto, pero acuérdense, esto lo vemos más en el torácico. Ahorita lo dijeron muy bien. Yo además sé que es torácico alto, arriba de T6, porque veo el surco paramediano o intermedio posterior. ¿De acuerdo? Yo con eso ya puedo identificar. Vean, por ejemplo, vamos a poner esta imagen de acá más clarita. Vamos a notar las diferencias de los segmentos medulares. Vean que a nivel cervical, que es la primera imagen, ¿qué es lo que predomina de la sustancia gris? ¿Cuál cuerno es más grande?
Anterior. El El anterior. anterior. Y eso es porque hay muchas neuronas ahí, porque ¿qué me formaba a nivel cervical? Una intumescencia para el plexo braquial, entonces muy grande en las astas anteriores. Vean en las torácicas, es muy delgada la médula espinal y lo característico que es esto de acá, El asta lateral. el asta o cuerno lateral, muy bien. Ahora observen en la lumbar, ya el cuerno no es tan evidente, de hecho ya no se distingue. Y aquí ya están más grandes, o sea, lo más grande sigue siendo el cuerno anterior, ¿no? Por el plexo lumbosacro, pero vean que ya tiene mayor volumen a comparación tanto de cervical como de torácica, los cuernos posteriores. Y no hay, además, ahí un cuerno lateral. Y vean que a nivel sacro ya son prácticamente del mismo tamaño, ¿no? Los dos cuernos, ¿ok? Entonces, vamos a poner estas otras imágenes. ¿Eso qué sería? ¿Qué nivel? Torácico. Torácico. Torácico, y ahí vemos el cuerno lateral. Ya con eso lo veo delgadito. Y el cuerno lateral, ya sé que es a nivel torácico. Vean, nivel Cervical. cervical, que es lo más grande, los cuernos o astas anteriores, ¿no? Vean, nivel lumbar, aquí ya todavía es más grande el cuerno anterior, pero ya está creciendo mucho el posterior, ¿no? Y vean ya a nivel sacro prácticamente todo es del mismo tamaño. Y es más, sí es posible distinguir un cuerno lateral, solo que este no es simpático, es parasimpático, de S2 a S4. ¿Dudas de los segmentos de la médula para distinguirlos? No. Ok, muy bien. Y mencionarles que aquí en medio, rodeando al conducto central, que ahí es donde va, o canal ependimario, localizamos las comisuras. Comisura gris anterior, comisura gris posterior, que tienen función vegetativa, ¿no? Del sistema autónomo. Es para identificar. Muy bien. Y bueno, de aquí recordamos que en el surco posterolateral ingresa las raíces sensitivas, raicillas, y en el anterolateral emergen las raicillas motoras o filetes radiculares, ¿no? Acuérdense que si sale decimos eferente, se aleja. Si entra decimos aferente. Una forma de acordarnos en inglés, ¿qué es arrive? Llega. 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 Entonces tiene A de aferente, ¿no? Arrive, llega. Eferente, exit, ¿no? Salida, sale. Entonces, eferente, salida, ¿vale? Ahora observen aquí que las raicillas motoras, o sea, eferentes, cuando salen, se encuentran con las aferentes, que están regresando. O sea, la unión de las dos raicillas, aferentes y eferentes, es a lo que le llamo nervio espinal. ¿Sí? Está compuesto de fibras aferentes, que son sensitivas, y eferentes, que son motoras. Vamos a explicar de aquí, pues un poco de las fibras sensitivas, digo ya un poquito más rápido. En la piel, ¿no? Que es donde tenemos la mayor parte de nuestros receptores, ¿no? En la parte externa, tenemos fibras, bueno, receptores, perdón, no encapsulados, y también tenemos receptores encapsulados. De aquí, pues nada más sepan los que no son los no encapsulados y todos los demás pues van a ser encapsulados. 3 que no tienen cápsula, terminaciones libres por todo el cuerpo, discos de Merkel en piel que no tiene pelo, piel glabra, y en el folículo piloso, ¿no? Pues que el nombre lo dice, donde está el pelo, ¿no? Esos 3 no encapsuladas y todas las encapsuladas, Meissner, Krause, Ruffini y Pacini, que ya son también de histología, ¿no? Mandan la información a los axones. Pues todas las terminaciones en la piel, sobre todo, mandan la información a los axones. Estos regresan en el nervio y hacen sinapsis en un ganglio. ¿Qué es un ganglio? Definición de ganglio. Un conjunto de somas fuera del sistema nervioso central. Bien, conjunto de cuerpos neuronales o somas en periférico o fuera del sistema nervioso central. Muy bien. Ahí hacen sinapsis, o perdón, más bien, ahí llegan, perdón, las terminaciones sensitivas. Esta neurona tiene 2 terminaciones, una que recibe y otra que manda. ¿Sí? Si ustedes en una imagen de médula espinal identifican un ganglio cerca de la médula espinal, ese ganglio corresponde a ¿cuál raicilla? A las sensitivas. Ustedes sienten algo, dolor, frío, calor. Eso llega por el nervio al ganglio y de ahí a la médula espinal, al asta posterior.
Esa es la parte sensitiva. ¿Sí se entendió? Sí, Sí. doctor. Sí. Parte motora eferente. Esta no va a ningún ganglio, va directo, ¿no? Entonces, emerge, ¿no? Y llega, pues, sobre todo al músculo, que es lo que me interesa mover. De aquí los tipos de fibras. Las más importantes, hay alfa, son las relevantes, y también hay gamma. Recordamos de histología que en el músculo, ¿no? Sobre todo el músculo esquelético, tiene adentro usos neuromusculares. ¿Para qué servían esos usos neuromusculares? ¿Quién se acuerda? ¿Son receptores sensoriales? ¿Ok? ¿Qué detectan? O sea, ¿qué regulan? Cambios en la longitud del músculo. Muy bien, entonces en la longitud y puede los de los neurotendinosos en las fuerzas de contracción. Perfecto. Si yo quiero mover un músculo, o sea, moverlo nada más, ¿qué estimulo? ¿Las fibras alfa o las fibras gamma? ¿A quién me dice? Es de histología, ¿eh? Son las alfa, ¿de acuerdo? Si ustedes, entonces acá hay motoneuronas alfa o gamma, sus axones salen, ¿no? Las alfa estimulan al músculo y se mueve. ¿Qué hacen las gamma? Las gamma participan en los reflejos. Si ustedes hacen mucho ejercicio, empiezan a hacer, no sé, 40, 50, 60 lagartijas, flexiones. ¿Qué va a pasar en algún punto de tanto ejercicio que están, tantas flexiones que hacen? ¿Qué va a pasar con sus músculos? ¿Se van a hacer sensibles? Sensibles, y si no descansan y siguen haciendo repeticiones y repeticiones, 60 lagartijas. ¿Hipertrofia? Atrofian. Se hipertrofian, sí, ojalá fuera, ¿no? En un día, ¿no? Pero les digo, ahorita hagan 60 lagartijas seguidas, sin parar. ¿Qué va a pasar? ¿Se lesiona el músculo? Y antes de lesionarse se agota. Entonces, justamente para evitar la lesión, supongamos que hicimos mucho ejercicio. Duele, ¿no? Es cansado. Entonces la información llega, ¿no? Llega a la médula espinal, le dice a las motoneuronas gamma, oye, ya detente, quiero descansar. Y las motoneuronas gamma, que actúan en el uso neuromuscular, regulan, ¿no? La tensión del músculo para que no se vaya a lesionar, no hagan demasiado esfuerzo. A eso se le llama reflejo. ¿Sí? Entonces, ustedes están moviendo los músculos, están caminando, están haciendo un ejercicio. Si se lastiman, ¿no? Si se lesionan, el dolor viaja, sensitivo, ¿no? Llega a la médula espinal, hace sinapsis, ahí mismo mandan la señal por el cuerno eferente, cuerno motor, y aquí hay dos tipos de neuronas, las alfa, que como tal mueven al músculo, y las gamma, que se llaman intrafusales porque actúan adentro, que regulan su distensión. Dicen, ya deja de moverte, ya relájate tantito, ¿no? Entonces, esa es la función, acuérdense. Para mover un músculo, motoneuronas alfa. Para regular su longitud, su distensión y su fuerza de contracción, las gamma. ¿Ok? Eso es como lo importante. Y también decíamos que hay un cuerno lateral a nivel torácico, T1, L2, aunque hay libros que ponen hasta L3, o sea, ponen L2, L3. Y hay neuronas parasimpáticas que esos están en S2 a S4. Estas neuronas que están en el cuerno lateral, que son autónomas, sus fibras, ¿sí? Van a actuar no en el músculo esquelético, sino en el músculo liso. O, por ejemplo, en la vía digestiva y en la vía respiratoria regulan la secreción de sustancias, la contracción de los bronquiolos, el músculo liso de los vasos sanguíneos, ¿no? Vasoconstricción, vasodilatación. Y en las glándulas, pues también hay músculo, ¿no? Para regular, ¿no? La secreción, la contracción y expulsión de sustancias. Esa es como la función principal, ¿de acuerdo? Entonces, las alfa y las gamma en el músculo esquelético y las del cuerno lateral, que son las autónomas, en músculo liso, ¿no? Vía aérea, vía digestiva, vasos sanguíneos y glándulas. ¿Sí se entendió más o menos? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Y de aquí ¿Podría unas repetir lo último, definiciones. Doc? Sí, claro, sin problemas. Que, bueno, del cuerno anterior, cuando hablamos de las motoneuronas, existen dos tipos de motoneuronas para fines prácticos, que son las alfa y las gamma. Las alfa mueven el músculo esquelético, las gamma lo regulan, ¿no? Distensión, longitud, contracción. Y además de eso, en los cuernos laterales, cuando existen, las neuronas autónomas regulan al músculo liso.
Vía aérea, vía digestiva, en vasos sanguíneos y en glándulas, ¿no? Esa es como la diferencia. Son los tipos de neuronas eferentes. ¿Sí entendimos, más o menos? Sí, Doc, muchas gracias. De nada. De acá, bueno, algunos conceptos básicos. Si el nervio llega a la piel, es cutáneo, inerva una región, le decimos dermatoma. Recordamos que no existe el dermatoma de C1, aunque dicen libros que el 50% de la población sí tiene y llega al cuello, pero para fines generales no hay dermatoma en C1, empezamos en C2. Miotoma es todo el grupo de músculos que comparten al mismo nervio. Y una definición más, unidad motora, es una motoneurona alfa que dijimos ahorita, es la que mueve al músculo con sus respectivas fibras, ¿no? Esos son algunos conceptos. Ya que tenemos esta parte de cómo se distribuye la médula espinal, dijimos, sustancia gris, estudiamos astas, sustancia blanca, estudiamos cordones. Aquí decíamos que a nivel de T6, que es lo que menciona Snell, el cordón posterior se divide en dos, porque hay un surco, el surco paramediano o intermedio posterior. Se divide en grácil, ¿no? Que es medial, y en cuneiforme, que es lateral, ¿de acuerdo? Es importante, el cordón posterior se divide en grácil y cuneiforme, porque ahorita vamos a ir mencionando las vías, solo las vamos a identificar en esta parte de la clase en la médula espinal, ya después vamos a hablar a detalle de vías sensitivas y motoras. Entonces vamos para acá. Vamos a tratar de identificar las diferentes vías. Acuérdense, si la vía va hacia arriba, ascendente, es sensitiva, ¿no? Si la vía va hacia abajo, es descendente y es motora. Entonces, vamos a ir mencionando las vías, ahorita solo es identificarlas, ¿no? Y vamos a ver si es ascendente o si es descendente. Entonces, si es motora, ¿qué es? Vía ascendente o descendente, motora. Descendente. 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 También podemos decir eferente, ¿no? Si es una vía ascendente, ¿qué función tiene? Sensitiva. Sensitiva. Bien. Las más importantes, cordón posterior o funículo dorsal, ¿cuáles son las dos que estudiamos? Grácil y cuneiforme. Grácil y cuneiforme. La que está en toda la médula espinal, ¿cuál es? Grácil. Gracias. Grácil. Cuneiforme, ¿a partir de dónde aparece? De T6. Iba- T6. De 6 para arriba, ¿no? Que bueno, eso es lo que nos pone Snell. Les digo, hay libros que les pueden decir que es de T7. Ahorita quédense con T6. Entonces, vean, grácil y cuneiforme. Llevan la misma información. La diferencia es de qué parte del cuerpo. Hay una mnemotecnia famosa, como suben es sensitiva, decimos BTPP, que significa vibración, ¿de acuerdo? Se puede explorar con un diapasón. Tacto fino, que también se le conoce como tacto epicrítico. Tacto discriminativo, que la P es de puntos, o sea, distinguir entre dos puntos. Y propiocepción consciente. Ojo ahí, consciente, porque va a llegar hasta la corteza cerebral. Es propiocepción consciente. Eso es lo que lleva grácil y cuneiforme. La diferencia es de qué parte del cuerpo. Grácil lleva de abajo, de la parte lumbosacra y torácica inferior. Quiere decir, la región del abdomen, de la pelvis y de los miembros inferiores. De ahí va grácil. Cuneiforme, tórax, miembro superior y cuello. Esa es la diferencia. ¿Ok? Pero llevan la misma información. ¿Sí se entendió esto de grácil y cuneiforme? Sí. El otro sistema sensitivo muy importante es el espinotalámico. Quiero que observen ¿qué cordón es? Lateral. Lateral. Vamos a darle como sentido para que no sea tan difícil de memorizar. En toda la orilla, y van a ver que es parecido en el tallo cerebral, en toda la orilla de la médula espinal llevamos la misma información. ¿Qué tipo de sensibilidad o qué información se lleva? La propiocepción inconsciente. ¿Ok? Toda la orilla de la médula espinal, el cordón lateral, es propiocepción inconsciente. ¿Qué va a cambiar? Otra vez, como en grácil y cuneiforme, la parte del cuerpo. Aparte, acuérdense, si no llega al cerebro hasta arriba, es inconsciente, ¿no? Para fines ahorita generales. Son las vías espinocerebelosas. Ahora el nombre nos dice, va de la médula espinal al cerebelo. ¿Ascendente o descendente?
Ascendente. 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 Ascendente, no va para arriba. Sensitiva o motora. Sensitiva. Sensitiva, muy bien. Ahora les dije cerebelosa, no llega al cerebro, llega al cerebelo. Entonces la propiocepción es inconsciente. ¿Quién llevaba propiocepción consciente? Gracil Gracias. cuneiforme. Muy bien. Entonces la espinocerebelosa posterior lleva la información del tronco y miembro superior, sobre todo. La espinocerebelosa anterior o ventral del miembro inferior. Y la espino olivar se llama así porque llega a los núcleos olivares, al complejo inferior de la región del cuello. ¿Ok? Entonces son la vía de la propiocepción inconsciente. Está todo en la orilla, acuérdense. Ahora vámonos más hacia adentro, más profundo. Tenemos la vía espinotalámica, que es la otra gran vía sensitiva. Tenemos dos, espinotalámica lateral y espinotalámica anterior. ¿Ok? Sería espinotalámica lateral aquí y espinotalámica anterior o ventral. Y una en medio, que es la espinotectal. Ahorita hablamos de eso. Espinotalámica lateral lleva termoalgesia. ¿A qué se refiere termo? Temperatura. Temperatura, o sea, frío y calor. ¿Y algesia? Dolor. 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 Muy importante. El dolor viaja en la vía espinotalámica lateral. La espinotalámica anterior, presión, ¿sí? Y tacto grueso. También le dicen tacto protopático. O sea, nada más distinguir cosas, ¿no? Sabes que tu mano se está recargando en algo, no sabes o distingues qué es la mesa, no sientes la textura, solo sientes que se recarga, eso es tacto grueso. No se confunden mucho luego como esta mnemotecnia de BTPP, creen que en gracil cuneiforme va la presión, pero no. Si se dan cuenta, ahí no va la presión. ¿Dónde va la presión? ¿Dónde dijimos? Espinotalámica anterior. Espinotalámica anterior. Muy bien. Sí, entonces importante. La espinotectal. ¿Dónde está el tectum? Porque por eso se llama así. En el mesencéfalo. Muy bien, es el techo, eso es tectum, ¿no? El techo del mesencéfalo. ¿Qué hay en el techo del mesencéfalo? Hay cuatro cositas. ¿Cuatro qué? A ver, techo del mesencéfalo hay cuatro, dos superiores y dos inferiores. Colículos. Colículos. Y ¿para qué servían los inferiores? Para la visión. Inferiores para la audición, ¿no? Superiores para la visión. Visión. Entonces, la vía espinotectal, por eso se llama así, llega al tectum. De hecho, el nombre correcto sería espinomesencefálica, nos orienta un poquito más, lo mismo. Llega a los colículos superiores y es para los reflejos espinovisuales. O sea, va a estimular, veremos que hay una vía ascendente, la primera vía es esa. Y luego vamos a ver la tectoespinal que va para abajo. Espinotectal, el nombre lo dice, es ascendente. Por ejemplo, si estás en tu casa y bajas en la noche porque tienes hambre, abres la puerta del refri, te estás preparando un sándwich y de repente alguien te toca en el hombro, pero te preocupa porque vives solo, ¿no? Entonces alguien te toca el hombro, ¿qué hacen tus ojos de forma refleja? ¿Sentiste algo? Los ojos se mueven en la dirección. Eso es un reflejo espinovisual. Sí, eso hace la vía espinotectal. Le manda la señal al mesencéfalo, los colículos superiores y volteas la mirada. Para eso sirve. Entonces tenemos ya estas tres vías, ¿ok? Bueno, vamos ahora con las otras vías, vamos con las descendentes o motoras para localizarlas. Tenemos córtico espinal lateral. ¿Cuál era la otra córtico espinal? Anterior. Anterior. ¿Sí? Entonces tenemos córtico espinal lateral, vean por dónde está, y córtico espinal anterior. Ya veremos más adelante vías motoras a detalle. La vía córtico espinal es la del movimiento fino, es la de los músculos distales, por ejemplo, la mano, es la principal vía del movimiento. ¿Qué otro nombre le damos a las vías, a la vía córtico espinal? Vía que está abajo. Ajá, ¿cómo? Perdón. Piramidal, forma las pirámides, ¿no? En la médula oblongada. ¿Cuál es la diferencia entre corticoespinal lateral y corticoespinal anterior? ¿Alguien se acuerda?
Creo que en la corticoespinal anterior son movimientos gruesos, perdón, y la lateral son movimientos finos. ¿Ok? Más o menos, o sea, sí en parte por dónde se localizan, pero otra cosa más tiene que ver como el descenso. ¿Qué pasa en la lateral y en la anterior? La anterior se decusa. Es la lateral se decusa y la anterior no hasta que descienda Ah, un poco no. más. Sí, acuérdense, primero la lateral es la que se decusa en las pirámides y la anterior todavía no. Se decusa a nivel cervical, ¿no? Entonces es como la gran diferencia. Para fines prácticos, pues la córtico-espinal es la del movimiento, ¿no? General, ¿no? Fino. Lateral se decusó, anterior no, pero ya lo vamos a ver a detalle. Vean que junto a la córtico-espinal lateral está la rubroespinal. ¿Por qué se llama rubro? ¿De dónde se origina? Cuando alguien está ruborizado, tiene rubor, ¿de qué color está? ¿Del núcleo rojo? Del núcleo rojo. Exacto. Entonces, del núcleo rojo, ¿dónde está el núcleo rojo? En el mesencéfalo. En el mesencéfalo, ¿no? Entonces, el núcleo rojo está en la porción superior del mesencéfalo. Entonces, la vía rubroespinal comienza en el núcleo rojo del mesencéfalo y acaba en la médula. Función que ahorita conozcan, estimula músculos flexores, ¿no? Ahorita con eso. Pero la rubroespinal no abarca toda la médula, llega a la parte superior del cuerpo, ¿no? Miembro superior y cuello. ¿Quién hace lo contrario a la rubroespinal? La vestíbulo espinal, ¿sí? Entonces vean, aquí estaría la vestíbulo espinal, esa sería la anterior o medial, y aquí tendríamos la otra vestíbulo espinal lateral. Entonces, ¿qué estimula la vestíbulo espinal? ¿Qué músculos? Extensores. Extensores, que también dicen antigravitatorios. Son como opuestos, ¿de acuerdo? Rubro espinal y vestíbulo espinal. ¿Ok? Otra vía que también vamos a estudiar es la retículo espinal. ¿Por qué se llama retículo? ¿Dónde comienza? En la médula oblongada. ¿Qué hay en la médula oblongada? ¿Por qué retículo? Por una formación. ¿Formación qué? Reticular de la Reticular. protuberancia. Exacto. Ahora, aquí no solo de la protuberancia, más bien de todo el tallo cerebral. Todo el tallo cerebral tiene núcleos ahí al centro, ¿no? En la médula oblongada, en la protuberancia, en el mesencéfalo, y a todo se le llama formación reticular. La gran diferencia aquí, bueno, la formación reticular en estas vías, su función es modular las motoneuronas, lo que decíamos hace rato, alfa y gamma, o sea, controla o regula parte del movimiento, ¿no? Y de la distensión. La diferencia aquí es de dónde se origina. Todo es de la formación reticular. Si se dan cuenta, el otro nombre de la retículo espinal lateral es bulbo retículo espinal. ¿Por qué bulbo? ¿Cómo se llamaba antes la médula oblongada? Bulbo raquídeo. Entonces, la retículo espinal lateral comienza en la médula oblongada. Vean que la retículo espinal medial comienza en el puente o protuberancia, ¿sí? Todo comienza en la formación reticular. Entonces, la diferencia es a qué nivel. La lateral, médula oblongada, la medial en el puente o protuberancia. Misma función, regular o modular las motoneuronas. ¿Se entendió más o menos? Sí, doctor. Sí. Ok. Y otra vía que tenemos en el cuerno anterior, perdón, en el cordón anterior, es la vía tectoespinal. ¿Dónde comienza? En el mesencéfalo. En el En mesencéfalo. el tectum mesencefálico, comienzan los colículos superiores. ¿Se acuérdense? Bajaron en la noche a comer un sándwich al refrigerador y alguien les toca el hombro, pero viven solos. Sienten que alguien les tocó el hombro. ¿Qué vía se va a estimular? Hacia arriba. ¿Cómo se llamaba? Que movía los ojos. La espinotectal. La espinotectal, ¿no? Esa es la ascendente. Voltea, no mueven los ojos del miedo, pero no solo mueven los ojos, ¿qué más van a girar? El cuello. El cuello. Eso lo va a hacer la vía descendente. La tectoespinal, ya que movieron los ojos y vieron una sombra, mandan la señal hacia abajo a los músculos del cuello para girar, ¿sí? Entonces, en ese reflejo de cuando a alguien les toca el hombro y viven solos, la vía ascendente es la espinotectal, la descendente la tectoespinal, ¿no? Y mueven el cuello. Son los movimientos posturales ante estímulos. Cuando ven algo, una sombra, mueven automáticamente el cuello. ¿Se entendió hasta ahí?
Sí, doctor. Sí, Muy bien. Y pues como dato curioso decíamos, ¿cuál es la vía para estimular a los flexores? Rubro espinal. ¿Cuál es la vía para estimular a los extensores? Vestíbulo espinal lateral. ¿Ok? Vestíbulo espinal, principalmente la lateral, ¿no? También la medial. La vestíbulo espinal es la que hace que cuando ustedes se caigan, automáticamente lo intentan, algunos más tarde que otros, poner las manos para no darse en la cara. ¿Qué están haciendo? Extendiendo. Y este reflejo, esta vía está súper desarrollada en qué animales, que los avientas y caen de pie. Gatos. Los gatos, porque estimulan la extensión, ¿no? Nosotros tenemos ese reflejo, por eso al caer ponemos las manos o lo intentamos, ¿no? De forma automática. Y bueno, ahí vamos, ahí vamos. De la sustancia blanca, pues que sepan los núcleos que hay. Ya vimos un poquito de las vías, digo, solo es mencionarlas, ubicarlas. Nosotros vamos a estudiar, me interesa sobre todo esta parte de acá, la de los núcleos. Cuando llega la información por el surco posterolateral, las raicillas sensitivas, lo primero, ¿a dónde van a llegar? Al núcleo marginal, está en el cuerno posterior, o núcleo de Waldeyer. El núcleo marginal, vean, es el que recibe la termoalgesia. Entonces, ¿qué vía origina? La espinotalámica lateral, ¿sí? El marginal. Luego, ¿quién tiene atrás? La sustancia gelatinosa o sustancia de Rolando. Esta tiene interneuronas. Ahí es donde ustedes modulan el dolor. Hay una teoría, que es la teoría de la compuerta del dolor, que cuando alguien da un masaje, por ejemplo, donde se pegó, y estimula otras vías, ¿no? Estimula la vibración, la presión, pueden bloquear el dolor, ¿no? Entonces, en la sustancia gelatinosa se localiza, ¿no? La modulación del dolor. Si vamos un poquito más hacia abajo, está el núcleo propio, que el núcleo propio tiene interneuronas. Acuérdense que una interneurona permite conectar, ¿no? Diferente, parte sensitiva, parte motora. También tenemos, muy importante, el núcleo torácico posterior, que creo que Snell lo pone como torácico dorsal, que es el núcleo de Clark o columna de Clark. Súper importante, ¿no? ¿Y de dónde a dónde va? De C7 a L2, ¿sí? Es una columna, o sea, es en 3D, va a lo largo de la médula espinal. Y esta columna de Clark origina al fascículo, ¿no? Al tracto, perdón, espinocerebeloso posterior. ¿Se acuerdan qué información llevaba el espinocerebeloso en general? ¿Era sensitiva de qué tipo? ¿Propiocepción? Inconsciente. Sí. Inconsciente, ¿no? Muy bien. Entonces ahí se origina el torácico. Y de aquí adelante, sobre todo que conozcan qué mueve cada parte del cuerpo. Entonces vamos a ver. Cuerno anterior. El cuerno anterior es motor, acuérdense. Lo dividimos en un segmento medial y un segmento lateral. Al segmento lateral le estudiamos 4 núcleos y cada núcleo controla diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, tenemos un núcleo posterolateral, ¿no? Que sería este de aquí que está en la orillita, ¿no? El núcleo posterolateral controla el antebrazo y la pierna, ¿sí? Entonces es importante. Atrás de él, si era el posterolateral, atrás está el retroposterolateral. Y este núcleo, la parte distal, manos y pies. Entonces, una lesión, por ejemplo, en el posterolateral ya no puedes mover la pierna, no puedes mover el antebrazo, depende a qué nivel se lesione, si es arriba o abajo. Una lesión en el retroposterolateral, no puedes mover la mano, no puedes mover el pie. Tenemos un núcleo anterolateral, este controla la parte proximal, o sea, brazo y muslo, ¿ok? Y tenemos un núcleo central, está atrás del anterolateral. Y el núcleo central es importante porque origina para músculos específicos. Origina el núcleo frénico, que ya sabemos que es para el diafragma, el núcleo accesorio, que es uno de los orígenes reales del nervio 11, ¿no? Para el trapecio y esternocleidomastoideo, y el núcleo pudendo o núcleo de Nuff de S2 a S4, que es para la región pélvica. Entonces, el núcleo central origina estos especiales, ¿de acuerdo? Son en la parte lateral de la médula. Y en la parte medial, ¿ok? Para los músculos axiales, o sea, los que están en el dorso y los axioapendiculares. Por ejemplo, el pectoral mayor, menor, dorsal ancho, trapecio. Sí, esa es la distribución principal. ¿De aquí alguna duda? No. ¿No? Muy bien.
Y finalmente, pues aquí esto, ¿no? La médula espinal, las láminas, ¿no? Las láminas de Rexet. Ojo ahí con la dislexia, no es Redex, es Rexet, ¿no? Entonces, las láminas de Rexet o citoarquitectura, Rexet lo estudió principalmente en gatos, ¿no? En la médula espinal de gatos, y se ha encontrado, pues más o menos, ¿no? Una correlación con humanos. Estas láminas van a cambiar. Si ustedes ven la médula espinal cervical, torácica, lumbar, cambian todos los niveles. Entonces, más bien vamos a ver como lo más general. Aquí, lámina 1, ¿cómo se llamaba ese núcleo? Que ahorita dijimos que está en la orilla, núcleo Marginal. marginal de Waldeyer. Pues la lámina 1 corresponde al núcleo marginal. ¿Se acuerdan qué vía se originaba ahí? Que era ascendente para el dolor. El tracto espinotalámico lateral. Muy bien, espinotalámico lateral. La 2, que es donde se modula el dolor, ¿no? Lámina 2, es la sustancia gelatinosa o de Rolando. ¿Ok? El núcleo propio corresponden a la 3 y la 4, ¿no? En general. 5 y 6 son interneuronas, ¿no? Que recordamos que conectan a las sensitivas con las motoras, ¿no? 5 y 6 interneuronas. La 7 tiene 2, hacia atrás el núcleo torácico posterior y la columna intermedio lateral, que es para la parte autónoma. ¿Se acuerdan el núcleo torácico posterior qué vía formaba de la propiocepción? La inconsciente. Es inconsciente, espinocerebelosa, ¿cuál? Posterior. Posterior, pues es posterior, ¿no? Entonces espinocerebelosa posterior, muy bien. La 8, vean que está ya hacia el centro, ¿no? Más o menos, en el cuerno anterior. Y la 8 son interneuronas, lo mismo, sirven de conexión para los reflejos. La 9 son las motoneuronas, que ya dijimos alfa afuera del músculo, gamma adentro. Vean cómo se localizan en parches, que es justo lo que dijimos ahorita, los núcleos. Y la 10 corresponde a la zona vegetativa que decíamos las comisuras, ¿no? Lo que rodea el conducto ependimario. De aquí, ¿cuál es la lámina más grande de todas? Vean en la imagen, ¿cuál es la más grande? ¿La 7? La 7, la lámina 7 abarca el núcleo torácico posterior y la columna intermedio lateral, no es la más grande de todas. Entonces, puntos clave, pues esta sí, porque tienen su propia lámina, 1 marginal, 2 gelatinosa, ¿no? Son importantes. ¿Qué otra? Que la 7 es la más grande, ¿sí? Que para las motoneuronas la 9 y pues la 10 está al centro por el conducto ependimario. De ahí, ¿alguna duda que tengan de médula espinal? Digo, estos serían ya todos los puntos que hay que conocer ahorita de médula espinal. ¿Dudas que tengan de ahí? No, doctora. Ok, perfecto. Igual, dudas ya saben, las pueden poner en el chat, las pueden preguntar. En un momento más les voy compartiendo, o sea, vamos a subir un drive para que tengan todas estos dibujos, estos esquemas y les sirva de repaso. Ok, entonces, permítanme. Vamos a dar un descanso, ¿ok? Regresamos ahorita en 10 minutos y continuamos con